hacia la nueva economía, transformación del modelo económico para la equidad. Señor Chama, buen día. Muy buenos días. Me corresponde iniciar este CADE del 2020 con una presentación sobre el tema de la encrucijada en que está Panamá y concretamente cómo estamos, cuáles son las consecuencias de cómo estamos y cómo podemos reconstruir el modelo de esta economía. Voy a presentar ante ustedes tres temas. Una descripción a grandes trazos de cómo es la economía panameña, es decir, cómo es el modelo económico panameño, cuáles son las consecuencias de ese modelo. Vamos a dedicar unos minutos a explorar cómo llegamos aquí, porque ahí están las pistas de los orígenes de los problemas y de las posibles soluciones. Y termino con un planteamiento sobre propuestas para la transformación del modelo, para movernos hacia un modelo que promueva la equidad, que promueva la productividad, sin la cual nos sería muy difícil promover una equidad próspera. Empecemos con el primer tema, de las características del modelo económico panameño y cuáles son sus efectos. Empecemos por lo obvio. Panamá es una economía abierta. La exportación representa el 41% del Producto Interno Bruto. La importación es el 44%. O sea, el comercio exterior representa más de 4/5 partes del Producto Interno Bruto. El arancel promedio, es decir, la recaudación efectiva sobre el valor de los bienes que importamos es apenas del orden del 1%. La mayoría de las exportaciones de Panamá son de servicios, casi el 90% de la exportación total son servicios, apenas un 10%. La ventaja que tenemos de tener una economía de servicios es que es mucho más diversificada. Nos afectan, por supuesto, los vaivenes de la economía mundial. No hay economía pequeña en el mundo que esté libre de eso, pero en una forma menos aguda que depender de un commodity específico. La economía panameña está dolarizada, el dólar es el medio legal de pago desde hace más de un siglo. El sector bancario está integrado financieramente con el resto del mundo, es decir, aquí los fondos se mueven, entran al país, salen del país con una enorme facilidad, sin pasar por trámites engorrosos, permisos de un banco central, una serie de dificultades que hacen muy difícil el funcionamiento de la economía. Nos caracteriza una economía bimodal, en donde existen sectores modernos de alta tecnología, cuyas características vamos a ver, y sectores más tradicionales, con unas características distintas y que explican bastante las desigualdades que hay en la economía. Y hemos tenido 3 décadas seguidas de crecimiento económico elevado, que nos ha puesto al nivel más alto del Producto Interno Bruto per cápita en la América Latina, ajustado por el poder de compra, lo que llaman el Producto de Poder Adquisitivo. Panamá gana casi $27.000 en PPA por habitante, que es el nivel más alto comparado con las otras economías de altos ingresos en América Latina, especialmente Chile, Uruguay, México, más abajo está Argentina. Y ahí está uno de los mensajes más importantes que tenemos que aprender. La Argentina hace no muchos años era el número 1 y sin embargo ya por lo menos 4 países nos los hemos pasado. Así como nosotros somos el número 1, nos podría ocurrir lo mismo que la Argentina si no le ponemos atención a la transformación de la economía, como vamos a ver más adelante. Y otro de los elementos es que Panamá tiene un nivel de salarios mínimos, de la mediana de salarios, del común denominador de los salarios que gana la gente, pero a su vez tiene unos costos de vida sumamente altos. Y eso se ilustra con el poder de compra de los salarios. ¿Cuántas canastas básicas de alimentos compra un salario básico en cada país? El más alto es Brasil,
Perú, Colombia, Costa Rica, Argentina, todos esos compran más que Panamá. Estamos en el 6º lugar en esta lista, de manera que comparativamente con países de niveles de ingresos parecidos a los nuestros, un salario panameño compra menos canastas alimenticias. El mensaje: los salarios son altos, los ingresos son altos, pero también es muy alto el costo de la vida. La economía bimodal que he mencionado se caracteriza por un conjunto de sectores que he denominado modernos, para ponerle algún nombre, que usan tecnología avanzada, alta tecnología, tienen una gran densidad de capital, es decir, el promedio del capital, de las maquinarias, las instalaciones, los edificios con que trabaja uno de los empleados de esos sectores es alto. El ejemplo más importante es el canal, en donde en promedio un trabajador tiene más de $1 millón de capital con los cuales está trabajando. Esos sectores son sectores básicamente de exportación. Exportamos principalmente servicios al resto del mundo a través del canal, de los puertos, de la zona libre, del sistema bancario, de los servicios a sociedades anónimas, en fin, de una multiplicidad de servicios. Ese es nuestro mercado, no es el mercado interno, de manera que hay el potencial de crecer mucho y no nos estamos limitando al crecimiento del mercado interno. Tienen más productividad que los sectores tradicionales, es decir, el Producto Interno Bruto o valor agregado por hombre empleado es muchísimo más alto que en los sectores tradicionales de la economía. Y si como tienen más productividad, pagan salarios más altos. Entonces ahí está un primer mensaje. La diferencia en productividad de los sectores económicos es uno de los ejemplos importantes de por qué los ingresos son tan dispares. Hay tanta desigualdad de ingresos en Panamá. Algunos de ellos hacen relativamente bajas contribuciones al fisco, pagan pocos impuestos. La excepción es el canal, que entre las regalías, el pago fijo por tonelada y los dividendos, los excedentes que le paga el Tesoro Nacional, le distribuye al gobierno nacional más del 50% de su total de ingresos. Y muchos de esos sectores tienen relativamente pocas vinculaciones con el resto del mundo, con el resto de la economía, quiero decir. Pero los sectores tradicionales, por otro lado, no tienen la densidad de capital que tiene el canal y tienen los otros sectores modernos. El extremo es el sector agrícola, sobre todo la agricultura de subsistencia, en donde un agricultor de subsistencia, un campesino, tiene un machete, una coa, 2 o 3 implementos agrícolas que valen relativamente poco versus el $1 millón que tiene disponible para trabajar el empleado promedio del canal. La productividad, es decir, el Producto Interno Bruto, valor agregado por cada hombre empleado, es muchísimo menor que el de los sectores modernos y por tanto pagan menos salarios. Representan una porción menor del Producto Interno Bruto, 3/4 partes del Producto Interno Bruto es constituido por los sectores de servicios principalmente y 1/4 parte por los sectores primario y secundario. O sea, generan mucho menos Producto Interno Bruto, pero emplean mucha más gente. O sea que hay mucha más gente que gana bajos salarios comparativamente con los sectores tradicionales. La agricultura, el comercio al por menor, la construcción, estos 3 sectores generan la gran mayoría del empleo en el país. Y la producción se orienta fundamentalmente hacia el mercado interno, que crece lentamente, crece más o menos a la velocidad que crece la población y que crece el ingreso promedio por habitante. Panamá ideológicamente es una economía capitalista, pretende ser una economía capitalista, pero es un capitalismo muy sui generis, es un capitalismo débil, patrimonialista, es decir, que se concentra en distribuir concesiones, en el caso de la electricidad, en el caso de las telecomunicaciones, en el caso de los medios de comunicación, en la distribución de arena, en la tala de bosques, es decir, en el transporte interno de personas, de carga, etc.
es un país de leyes especiales. Aquí cada actividad requiere una ley, incluso es porque las leyes generales no son buenas. Entonces, cuando queremos promover una actividad, le tenemos que crear una ley especial. Y si vamos a traer una inversión importante, un oleoducto, una refinería de petróleo, una gran mina de cobre, hay que hacerle un contrato ley porque los códigos y las leyes no son atractivos para los inversionistas que están invirtiendo en otros países además. El Estado panameño no cuenta con los mecanismos idóneos, es decir, eficaces, efectivos, para controlar los monopolios, para controlar los oligopolios, que por tamaño de la economía tan pequeño que tenemos, prosperan, florecen mucho los monopolios en nuestro país, y para controlar los servicios públicos. Este sistema es sumamente débil. Una economía capitalista, una economía de mercado que funcione, requiere absolutamente controlar esos aspectos. Y faltan políticas de Estado. Y cuando digo Estado, es decir, políticas que perduren más allá del periodo administrativo de un gobierno. A primera vista, el Estado es muy pequeño con respecto a la economía. El gasto del sector público no financiero, es decir, el gobierno y las entidades autónomas que dependen del gobierno, excluyendo los bancos y una serie de entidades que no consolidan con el gobierno, como el Canal de Panamá, el Aeropuerto Tocumen, las autopistas, etcétera, representa el 18% del Producto Interno Bruto, menos de una quinta parte. Pero si añadimos una serie de otras actividades, como las que ya he mencionado, que no consolidan financieramente con el gobierno central para formar el sector público no financiero, entonces representa como una cuarta parte de la economía. Este es un poco menos que el promedio de la América Latina y de algunos estados más grandes de la América Latina, posiblemente del orden de la mitad de los estados capitalistas de economía del bienestar de Europa, en donde están el 40 y tantos % acercándose a la mitad del Producto Interno Bruto. Otra característica importante de que tiene este país es un empleo público grande, excesivo, que crea necesariamente por la superabundancia de empleados unas burocracias complejísimas que cuando nos comparamos con el resto del mundo, principalmente a través de un análisis que hace todos los años el Banco Mundial, que se llama Doing Business en el año respectivo, vemos que Panamá está más abajo de la mitad y en muchas posiciones cerca de la última posición respecto a los trámites, especialmente en los trámites para el pago de impuestos, que en este país la tramitología que debemos dedicar a eso es una de las más complicadas del mundo. El Estado panameño es débil, es grueso, es obeso, en vez de ser apto, capaz y eficaz. El modelo económico panameño, sin embargo, en sus consecuencias ha generado serios problemas sociales. A pesar de que hemos tenido el crecimiento más alto de la América Latina y hemos llegado al Producto Interno Bruto más por habitante, ajustado por paridad de poder adquisitivo de la América Latina, tenemos una de las peores distribuciones de ingresos en el hemisferio y en el mundo. El nivel de pobreza es de una quinta parte de la población, algo más, el 21%. Y la mitad de eso está en pobreza extrema. ¿Eso qué significa? Bueno, según los estándares internacionales, está en la pobreza alguien que reciba menos de 5 balboas con 50 diarios, lo cual traducido a una familia típica panameña, estamos hablando del orden de $670 por mes. Y en el caso de la pobreza extrema, el nivel de pobreza extrema es cuando el ingreso es menor de $1.90 por día, que representa para la familia promedio alrededor de $230 por mes. Entonces, ahí nos viene un mensaje de cuánto debe ser el bono solidario mínimo. Mínimo debe ser arriba de 230,
Por supuesto, el Estado tiene limitaciones. Entre los dos estaría en el orden de por lo menos 300 balboas por habitante. Y tenemos que los índices de cobertura y sobre todo de calidad de educación y de salud pública son inferiores a lo de los países que tienen un nivel de ingresos similar al nuestro. Estamos hablando de los ya mencionados, Chile, Uruguay, México, Argentina, y vale la pena ver también el país vecino, Costa Rica, que tiene buenos índices de distribución, a pesar de que su nivel de ingreso está 3 niveles por debajo de Panamá. Tenemos aquí una tablita que nos resume una serie de indicadores. El primero es el índice Gini, que es el índice de desigualdad, que mide de 0 a 1 la distribución del ingreso. 0 es cuando todo el mundo tiene el mismo ingreso y 1 es cuando una persona tiene todo el ingreso en un grupo o en una sociedad. De manera que mientras más grande es ese número, peor está el país. En esta tabla Panamá está de peor, el de más cerca es Costa Rica, Uruguay está bastante menor y estamos bastante lejos del estándar internacional que es 0.3 y nosotros tenemos 0.5. El 20% más rico de la población en Panamá tiene 15 veces el ingreso del 20% más pobre, que solo Costa Rica casi nos iguala y el resto de los países, Chile y Uruguay principalmente, están mucho mejor. Uruguay es la mitad de Panamá y el estándar es una tercera parte de lo de Panamá. Y el otro dato interesante es que los hogares en Panamá están altamente endeudados. Después de Chile, con un 45% de deuda equivalente al Producto Interno Bruto, el más endeudado es Panamá con el 41%. Allí la comparación internacional, los países ricos, el nivel de endeudamiento es mucho más alto. Los índices de educación medidos por las pruebas PISA del año pasado o antepasado, creo, están en Panamá en el orden de los 300 puntos, cuando los países comparables, Costa Rica, Chile, Uruguay y el estándar nacional, están todos en los 400, 450. Estamos en un puntaje inferior sustancialmente menor, y en 79 países que participaron, Panamá en 2 de las pruebas llegó en ciencias y matemáticas, estuvo de 76, muy cercano del último, y solo en comprensión de lectura en 71, por el puesto número 71. Lo mismo pasa con los indicadores de salud. El gasto del Estado panameño en salud, en comparación con otros países y en referencia al Producto Interno Bruto, es del orden del 4%, cuando el estándar internacional es del 8%, Costa Rica 5.6%, Chile 5%, Uruguay 6%. La tasa de mortalidad en Panamá está bien, pero la de mortalidad infantil es la más alta de nuestro panel de referencia. La tasa de desnutrición en Panamá también es la más alta y la desnutrición infantil también es mucho más alta. Estamos cortos en médicos por cada 1.000 habitantes y en camas por cada 1.000 habitantes. En enfermeras estamos de acuerdo con los estándares internacionales. Médicos, harían falta casi 4.000 médicos más en este país, y creo que parte de la evidencia la estamos viendo con los resultados que estamos teniendo de la pandemia, y en camas de hospital necesitaríamos alrededor de unas 2.000 y tantas camas más. O sea, estamos cortos en cuanto a los indicadores de salud. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? Bueno, lo que ya hemos señalado varias veces, las diferencias en la productividad y la diferencia en los salarios. La falta de integración intersectorial, el hecho de que los sectores modernos le compren muy poco al resto de la economía. El problema de la salud pública y de la educación. Para ser productivos hay que estar educados, tenemos que tener una población entrenada y que estamos muy atrás con respecto
a los puntos de comparación internacional. Otro elemento importante es que tenemos un mercado laboral rígido, según las mediciones internacionales, los estudios muy recientes que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo, sobre el cual vamos a escuchar una presentación muy importante más tarde en este CADE, nos muestran que la combinación de rigidez y costo de cumplir con las normas del Código de Trabajo en Panamá es uno de los peores, solamente superado por Bolivia en muchas de estas indicaciones. Parte del desempleo y en especial parte del alto desempleo de la juventud es dado por la rigidez del mercado laboral. No tenemos una política internacional de inmigración. Lo inteligente para un país es traer gente preparada, gente educada que transmita esos conocimientos, esas técnicas, esa forma de producir al resto de la economía. Pero aquí no hay, primero estamos nacionalizando todas las profesiones, todas las actividades, y segundo, los que pueden entrar al país no pueden ejercer. Y tenemos una pobre productividad total de factores. Y esto lo explico muy brevemente. El crecimiento económico lo podemos descomponer entre qué contribuye cada uno de los factores. Si en la década de los 70 crecimos al 6%, 6.2%, que fue un crecimiento sumamente dinámico, 1% de ese crecimiento se atribuyó al trabajo, al aporte de los trabajadores, 0.4% al mejoramiento de capital humano, es decir, los progresos en la educación y el entrenamiento, 5% al capital que se usó. Y la habilidad de los empresarios, el manejo del gobierno, la calidad de la infraestructura, es decir, todo el ambiente de producción del país le restó casi 2 puntos porcentuales al crecimiento que había aportado el capital, el trabajo mejorado por capital humano y el capital físico. Lo mismo pasó en la década que acabó el año 2019. Crecimos también al 6%, con un aporte combinado del trabajo y la mejora en el capital humano de 1%, 7.2% del capital. Fue una época de intensa inversión que representó el 40% del Producto Interno Bruto en algunos años, cuando en la América Latina el promedio es del 20%. Vamos entonces un poco a la historia. Ese es el modelo, esas son sus características, así fue que llegamos aquí, pero la pregunta es cómo llegamos aquí, cuáles son los factores. Yo creo que el primer factor es que Panamá ha sido bendecido históricamente. Estoy hablando del último medio milenio, los últimos 500 años, por lluvias de divisas que no han tenido ninguno de nuestros pares en la América Latina. Las ferias de Portobelo, y antes de las ferias de Portobelo, el comercio que se manejaba de Panamá, los panameños eran principalmente comerciantes, los que vivían en el istmo colonial. El ferrocarril a través del istmo a mediados del siglo XIX, la construcción del canal francés, la danza de los millones de la Segunda Guerra Mundial, antes el canal americano, la fiebre de oro por el descubrimiento de las minas en California, y los millones que transcurrieron en Panamá, la guerra de Vietnam, el tratado de 1977 y la devolución de una serie de activos en la antigua zona del canal, tierras y activos, construcciones, edificios, de todo, la entrega del canal, la hábil y rentable administración que hemos hecho los panameños del canal, la expansión del canal, y luego está la creación de una serie de instituciones para vender servicios al exterior que se han desarrollado en este país a raíz de la Constitución de la República. Y ahí vemos una cantidad innumerable que empieza con el sistema monetario y termina con el desarrollo de la logística, y en el medio está el registro público, la construcción del canal, el registro abierto de naves, las leyes de sociedades, la zona libre de Colón,
el código fiscal que permite el manejo desde Panamá de actividades que surten efecto en terceros países, la ley de reaseguros, la zona libre de petróleo, antes la zona libre de Colón, la privatización de los puertos, la zona especial de Howard, el canal ampliado, en fin. Todos estos han sido eventos que han sido creados en su gran mayoría, a excepción de la construcción inicial del canal, no la actual que ha sido nuestra, que han sido creadas por la iniciativa de los panameños, pero se han orientado principalmente a crear nuevos servicios de exportación que se concentran en la región metropolitana del canal, del país, o sea, las áreas aledañas al eje del canal. Otro de los elementos que han definido este modelo es que los gobiernos se han abstenido de adoptar, de formular y adoptar políticas públicas eficaces para enfrentar los problemas sociales que genera el modelo. Los servicios sociales, como hemos visto con los datos comparativos con nuestros pares, son pobres y no son compatibles con el nivel de ingreso de este país. Si hacemos una curva de referencia, al nivel de ingreso de este país le corresponde unos resultados de pruebas PISA mucho más alta, más médicos por 1.000 habitantes, más enfermeras por 1.000 habitantes, más camas por 1.000 habitantes, en fin, una cantidad y no hablemos de agua ni de transporte de personas. Eso causa un serio deterioro en la calidad de vida de la población. Tenemos los salarios mínimos más altos del hemisferio, bueno, de la América Latina, que no los de Canadá y Estados Unidos, pero también los costos de alimentos más altos y sobre todo los costos de medicinas más altos. Las deudas de los hogares son altas con respecto al Producto Interno Bruto, la segunda más alta de la América Latina y no digamos la deuda del gobierno. Y no tenemos políticas públicas para enfrentar estos problemas. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos políticas públicas? Primero porque las cosas no han sido comparativamente fáciles. Sí, aquí no hemos tenido que desarrollar minas, labrarnos un nicho como se han labrado algunos países en el café, otros en el algodón, otros en los metales, etc. Han prevalecido los aranceles bajos. Aquí siempre hemos sido grandes importadores. Hubo un pequeño hiato ahí en el periodo de los gobiernos militares, durante la llamada revolución, en que los aranceles se elevaron, aunque no a los niveles de otros países de la América Latina. Los modelos de exportación de servicios se concentran en la región metropolitana del país, a diferencia del interior. Históricamente, la presión tributaria Panamá es baja. Es decir, el monto de impuestos que nosotros pagamos con respecto al Producto Interno Bruto en los últimos años ha estado rondando en el 9%. Solo Paraguay y Guatemala en América Central se parecen a Panamá. En algunos años hemos estado más bajo que esos países. Como hemos visto, buena parte de la iniciativa empresarial apoyada por el sector público se ha dirigido a crear instituciones de servicios para la exportación. La sociedad civil no ejerce el poder de control que exige el funcionamiento de una democracia. La sociedad civil debe controlar, debe ejercer, ser una especie de contralora del ejercicio del poder público para exigir rendimiento de cuentas, buena utilización de los recursos. Siguiendo con estos factores que determinan el modelo, hemos visto que en el último milenio hemos descansado en actividades que se dedican a la explotación de la posición geográfica, promocionando su uso en vez de concentrarnos en la producción agrícola e industrial. No es que es uno versus el otro, es que no hay el complemento de una producción agrícola amplia, moderna, eficiente, y lo mismo en el sector industrial. Las élites que nos han gobernado, incluyendo los últimos gobiernos y el actual, y los beneficiarios de esas élites, las rentas que generan este sistema, se han concentrado su atención y sus políticas y sus inversiones en esta región de tránsito. Aquí se invierten mucho más
total y per cápita en la provincia de Panamá que en cualquiera de las otras provincias del país. El otro factor es la diferencia en productividad que habíamos señalado. Y una constante de la política pública en Panamá ha sido la de mantener los impuestos bajos. Y con los impuestos que nosotros pagamos, no es posible pagar lo que cuestan los servicios, un programa de salud, un programa de educación, unos programas de agua, unos programas de transporte público, una planificación urbana que evite las distancias de viaje, lo que cuestan todos esos servicios. ¿Qué podemos hacer para plantear un nuevo modelo? Y empiezo por decirles mi conclusión. Mi conclusión es que en este país se habla mucho de cambiar el modelo, de transformar el modelo, pero no se nos dice qué modelo, a quién queremos parecernos. Diciéndolo muy crudamente, si queremos parecernos a un país moderno europeo, aunque sea de los países europeos de menos ingresos, o queremos parecernos a un país del socialismo del siglo XXI. Para transformar el modelo tenemos que enfrentar varios desafíos. Requiere de políticas públicas eficaces, agresivas, en educación, salud, otros servicios sociales, y requiere fomentar nuevos motores de crecimiento que tengan alta productividad y que permitan pagar salarios más altos que los que paga la agricultura tradicional y los sectores tradicionales. Ello requiere recursos fiscales y requiere, para que haya buenos recursos fiscales, además de un sistema fiscal moderno y eficaz, que haya crecimiento económico cónsono, lo que hemos dicho, del 5,5%, o sea, que sea congruente, cónsono con el potencial de la economía y además que ello permita generarle ingresos al aparato estatal. Y también se necesita una reforma gubernamental. Es decir, ¿con qué vamos a hacer eso? Vamos a hacerlo con el Estado obeso, tradicional, ineficiente, sobrepoblado de burocracia, o requerimos un aparato estatal mucho más ágil, mucho más eficaz. Y a su vez, para tener un buen aparato gubernamental, un gobierno, un aparato administrativo que funcione eficazmente, necesitamos hacer una reforma integral del Estado, una reforma estructural. Y esos son los 4 grandes desafíos. La reforma del Estado. Y aquí me limito a decir, porque este es objeto de un segmento especial de CADE, hay un día que se va a dedicar exclusivamente a examinar este aspecto que es de suma importancia. Si nosotros no transformamos las funciones, el modo de funcionamiento, la forma de constitución de los poderes públicos, sean legislativo, judicial o ejecutivo, es prácticamente imposible transformar el modelo. La otra gran reforma es la reforma gubernamental, de la cual me ocupo de inmediato, una reforma social para la equidad y políticas para fomentar nuevos motores de crecimiento de la economía. Hablemos de la reforma gubernamental. Tenemos que empezar por un presupuesto del Estado que sea por programa, que no sea mecánicamente actualizar lo que se hizo el año anterior, y un elemento clave es transformar la estructura del Estado. Tenemos que tener una reforma tributaria que sea consona con los planes de reforma social, asegurando que el sistema tributario sea más progresivo. Y hay que simplificar los procedimientos para el pago de los impuestos, para que el Estado sea mejor recaudador y para que a la gente le sea más fácil pagarlo. Y hay que garantizar transparencia. La reforma gubernamental requiere un servicio civil. Necesitamos una legislación con criterios claros de selección del personal para que sea un verdadero servicio civil a la manera de un país moderno, que tenga carácter permanente. Y para eso hay que asegurarse que las modificaciones a la ley del servicio civil solo puedan hacerse por una mayoría calificada, alta, 3/4 partes de los diputados,
para que se tenga que contar necesariamente con los votos de la oposición cuando la haya. Hay que tener un sistema de clasificación de puestos con un sistema racional y moderno que establezca los niveles de cada categoría de empleo y unos mecanismos también previstos, objetivos, racionales, para ajustar automáticamente esos salarios. Y yo propondría crear una escuela superior para formar administradores de excelencia. Y esto nos lleva a la reforma social. La propuesta es diseñar políticas racionales de Estado, es decir, que duren más de un periodo presidencial, que tengan metas específicas y que los presupuestos, el personal, las inversiones sean en función de esas políticas. Hay que cuantificar esto, como ya mencioné, y que eso sea un insumo, un elemento para determinar el presupuesto y las necesidades de recaudación tributaria. Y el país necesita que el Estado, el gobierno cuente con un ente planificador. Y necesitamos unas reformas laborales. Hay que modificar el Código de Trabajo. Y hay una serie de temas que están rígidos en la ley y que deben ser objeto de negociación entre los obreros, entre los trabajadores, entre los empleados y los empleadores, como dice el Código. La negociación de las jornadas, de las remuneraciones por jornadas extraordinarias, la programación del día de descanso, la programación de las vacaciones, la suspensión temporal de empleo, la promoción de la productividad, y la lista es enorme. Y tenemos que reformar la política de inmigración. Tenemos que tener una política racional de inmigración que promueva el ingreso al país, la residencia de sectores calificados. Yo eliminaría el requisito de ser nacional panameño para poder ejercer una profesión y que eso esté simplemente limitado a cumplir con las normas de la política de migración y con las normas de la idoneidad profesional que establece este país. Y en esta coyuntura, dado el elevado inventario de viviendas sin vender, yo crearía un rubro especial para los inmigrantes que vengan a comprar una vivienda. Ese es un mecanismo que ayudaría a bajar ese inventario, que es un requisito previo para reiniciar el sector de construcción de vivienda. Cuanto a las políticas sectoriales, propongo una política para el sector agropecuario dividida en 3 grandes rubros. Los pequeños agricultores, a los cuales hay que darle mucha tecnología, mucho apoyo, insumos, semillas, tecnología, etc. Y una política para agricultura especializada de exportación. Yo pondría que esa política debe tener varios elementos básicos: un instituto de investigación y extensión de clase mundial, crédito agropecuario y oportuno, protección arancelaria y precios de sostén, e infraestructura agrícola, incluyendo riego, almacenaje, transporte. Las políticas sectoriales incluyen la logística, sobre la cual hay un gran potencial, y eso hay que desarrollarlo creando una institución que se encargue de eso, porque a través de unos consejos con un número plural de entidades del sector público no funciona efectivamente. ¿Cómo queremos ser? Como mencioné al inicio, se habla del cambio de sectores, pero no cómo queremos ser. Yo propongo que tratemos de parecernos a un país pequeño, con economía de mercado, transparente, con baja corrupción, con justicia equitativa, con ingresos bien distribuidos y con excelentes indicadores sociales. Es decir, un estado de bienestar, llamando las cosas como son, o sea, una economía social de mercado, no solo que es más humano, sino que tiene mayor capacidad para responder a una crisis como la que tenemos y como hemos visto, especialmente en el caso de Costa Rica, de Nueva Zelanda y de Uruguay. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en la historia ha existido una lucha constante entre la sociedad y el Estado para controlar el poder del Estado y asegurarse el ejercicio pleno de los derechos del hombre. Pero nuestra política histórica, la política, favorece a las élites que controlan el poder público
en detrimento de un ambiente respetuoso de las libertades y de una ley y una red de protección social para la igualdad. Entonces nos corresponde a nosotros, como miembros de esta sociedad, activarnos para ejercer un control efectivo sobre el Estado para que éste cumpla con sus obligaciones. Termino con un pensamiento del economista y filósofo hindustán Amartya Sen. La mano invisible del mercado tiene que ser balanceada por la mano visible de la buena gobernanza. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy interesante todo lo que ha planteado, señor Chapman. Ahora, nos surgen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué opina usted de la aseveración de ciertos observadores de que el problema fundamental del país es la economía, que algunos denominan transitista por su gran dependencia del Canal de Panamá y las actividades conexas? Bueno, efectivamente, la actividad más importante de nuestra economía es la actividad relacionada con el Canal de Panamá, actividades conexas, puertos, servicios al tránsito, toda clase de actividades. Eso es un conglomerado, clúster, como le han dado a llamar últimamente, que representa mínimo una tercera parte de la economía de este país, posiblemente más, según lo miden algunos. El problema no es que esa sea una fuente de abundancia, el problema es que no haya otras fuentes de abundancia. Entonces ahí es donde ha estado coja la política económica de este país, en que ha fallado en la promoción de otros sectores que pueden generar ingresos, pueden generar mejores salarios, más actividad económica, teniendo alta productividad. Y yo pienso que una política integral que busque mejorar los servicios sociales y que busque mejorar la distribución del ingreso, tiene necesariamente que pasar por la promoción de otros sectores que no va en detrimento de la economía llamada transitista, sino que va a complementarla. Y señor Chapman, la segunda y última pregunta sería, usted expresó en su presentación que para elevar la calidad de vida de la educación, la salud, otros servicios sociales, debemos elevar el gasto público y, por tanto, los impuestos a los niveles de los países de similar nivel de ingreso. ¿No le preocupa que nuestros gobiernos despilfarren esos recursos y que sean objeto de más corrupción? La verdad es que sí me preocupa. Y realmente yo veo dos cosas. Primero, ningún país en el mundo es absolutamente puro. Esos países que pagan más impuestos y que dedican más a la educación, a la salud y otros servicios sociales, yo creo que no están exentos de corrupción. Pero los niveles de corrupción en los países varían y en buena medida varían por si la sociedad ejerce un control sobre el sector público o no lo ejerce. Y yo creo que esa es la gran falla de esta sociedad. Realmente no hemos ejercido históricamente un control sobre la sociedad y en los últimos años aparecen los primeros atisbos y más recientemente hay protestas cada vez más serias sobre cómo se gastan los recursos. Yo creo que eso hay que intensificarlo porque es la única forma de que podamos tener suficientes recursos para poderlos dedicar eficazmente a los servicios sociales. Chapman, muchísimas gracias. Gracias tanto por su exposición como por las respuestas ofrecidas a las interrogantes planteadas. De esta manera completamos su intervención en CADE 2020, Panamá en la encrucijada, recuperar o reconstruir.